Muy bien, ya vamos a iniciar. Buenas noches, nosotros les vamos a hablar acerca de cáncer de vejiga. Siguiente, por favor. Ok, pues hablando un poco acerca de la epidemiología, pues tenemos que el cáncer de vejiga tiene el lugar número 9 a nivel mundial. Sin embargo, pues en nuestro país, en México, no se encuentra dentro de las primeras 10 causas de muerte por cáncer. Em, en cuanto a la incidencia y la mortalidad, pues estas van a variar considerablemente. Depende de los países, debido en parte a las diferencias de los factores de riesgo que conocemos. La detección también influye, las prácticas del diagnóstico y la disponibilidad de tratamientos, que más adelante los vamos a ver. Pues la tasa de incidencia, perdón, es mayor en los países desarrollados y la de mortalidad pues es mucho más alta en países del este de África, del norte y del Medio Oriente. Tiene una presentación más común en personas de edad avanzada y sobre todo en mujeres hay una mayor incidencia. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, ahora continuando con los factores de riesgo, pues estos los podemos clasificar en aquellos que se pueden cambiar y los que no se pueden cambiar. Dentro de los que se pueden cambiar se encuentra el tabaquismo y se puede decir que este se considera como el factor de riesgo más importante para el desarrollo de este tipo de cáncer. Los fumadores llegan a tener hasta el triple de probabilidad de desarrollar un cáncer de vejiga. También van a estar las exposiciones laborales, como a ciertas sustancias químicas industriales, como las aminas aromáticas, en las cuales se puede mencionar y resaltar a la benzidina, la cual se utiliza en la industria de los colorantes. También los fabricantes de goma, cuero, textiles y otros productos para pinturas de la industria, pues son los que van a repercutir en los pacientes. El uso de ciertos medicamentos y suplementos herbarios, como el uso de la pioglitazona, que ese se utiliza sobre todo en la diabetes mellitus, y se ve todavía más el efecto que tiene esta cuando las dosis son más altas. También los suplementos alimenticios que tienen ácido aristolóquico, que este pertenece principalmente a hierbas de la familia Aristolochia, y el no beber suficientes líquidos, ya que se dice que las personas que beben muchos líquidos, pues sobre todo agua, suelen tener las tasas más bajas de cáncer de vejiga en comparación de las que no lo beben, ya que pueden vaciar pues sus vejigas más a menudo y esto evita que las sustancias químicas permanezcan mucho tiempo en las vejigas. Siguiente, por favor. Y ahora sí, hablando de los factores de riesgo que no se pueden cambiar, aquí entra la raza y la etnia, ya que las personas de raza blanca son las que tienen se ven doblemente más propensas a padecer de cáncer de vejiga en comparación con las personas negras y los hispanos. La edad, se dice que 9 de cada 10 personas que tienen cáncer de vejiga son mayores de 55 años. También la incidencia según el sexo, ya que tiene una frecuencia más alta en hombres que en mujeres. La irritación e infección crónica de la vejiga, como infecciones urinarias, cálculos renales y en vejiga, ciertos catéteres en la vejiga que pues son de uso crónico y otras causas de irritación crónica de la vejiga también se van a ver asociados. Los antecedentes personales de cáncer de vejiga u otro cáncer urotelial, ya que el cáncer en el revestimiento de cualquier parte del tracto urinario va a implicar un riesgo de padecer otro cáncer en la misma zona u otra parte del tracto urinario. Ciertos defectos congénitos de la vejiga, como el uraco. El uraco es que antes del nacimiento pues va a haber una conexión entre el ombligo y la vejiga y eso es lo que se va a conocer como uraco. Y esto, a pesar de que es muy raro, se llega a presentar solamente el 1% de los cánceres de vejiga. Y también la extrofia. Y por último tenemos que los antecedentes familiares y la genética van a repercutir aquí, sobre todo pues los que presentan familiares directos. Las personas que presentan mutaciones van a ser en muy poca cantidad y van a ser mutaciones como en el gen RB1, la enfermedad de Cowden y el síndrome de Lynch. Siguiente. Bueno, pues en cuanto a la histología, el 90% de los cánceres de vejiga son de origen uroterial, es decir, de células transicionales.
El 5% son escamosos y menos del 2% son adenocarcinomas. Cabe mencionar que los cánceres uroteliales se pueden clasificar en superficial o no invasor, que ocupan el 75 al 80% de los casos, o también está el invasor al músculo detrusor, que es menos del 30% de los casos. Siguiente. Bueno, continuando con el cuadro clínico, la gran mayoría de los pacientes, dice que del 75 al 80%, van a empezar con hematuria macroscópica indolora. Fuera de esto, no hay síntomas, al menos que el cáncer esté muy avanzado, pero en los que no han invadido todavía el músculo, pues básicamente son asintomáticos. Puede que haya una sensación de irritación urinaria, puede tener urgencia urinaria, disuria, y por la poliaquiuria. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues hay que hacer una correcta historia clínica, viendo factores de riesgo, síntomas, y pues como le digo, la exploración física, pues se tiene que realizar por rutina, pero no, mayoritariamente pues son asintomáticos. Se usa el ultrasonido para aquellos pacientes con hematuria. Aquellos tumores que sean menores a 0.5 centímetros o que estén localizados en el cuello de la vejiga, pues no van a ser fácil detectar. En cambio, aquellos que estén en las paredes posteriores o laterales, pues va a haber como un diagnóstico con una mayor precisión. Aquellos en las que el diagnóstico sea como muy claro, se puede llegar a hacer la resección transuretral con solo el ultrasonido. Aunque, como voy a decir más adelante, se recomienda también que se haga la tomografía. Se usa la urografía escritora para ver más que nada el llenado del urotelio superior y de la vejiga, o para ver si hay una hidronefritis. Pero pues es de baja sensibilidad para poder diagnosticar un tumor. En cuanto a la tomografía, se dice que es el estudio de elección para poder evaluar todo el tracto urinario, pues tiene una especificidad de 91 a 94%. Con eso también se puede ver el estado ganglionar y si hay metástasis a distancia. Aquellas lesiones que sean descubiertas se le tiene que realizar o hacer un estudio del llenado adecuado de la vejiga, así como también de la presencia del reforzamiento, en el cual debe ser evaluada a 60 segundos después de la inyección de un medio de contraste. Y como les mencioné antes, se tiene que hacer antes de la resección transuretral. Una desventaja que muestra la tomografía, a pesar de ser el estudio de elección, pues para evaluar todo el tracto urinario, es que si se encuentra el tumor, no se puede ver qué tan invadida está la pared muscular. Siguiente, por favor. Aquí está una imagen de un ultrasonido donde se ve ahí una masa hiperecoica, que sería el tumor de la vejiga en la base. Siguiente, por favor. Aquí es un cáncer en la vejiga que está infiltrando a profundidad. Esa es una tomografía. Siguiente. Estos son otros que también se utilizan, pero con menor frecuencia. Por ejemplo, la pielografía ascendente es más que nada para ver si hay un tumor en las vías urinarias altas. Y pues no se hace de rutina porque solo del 2 al 3% de los pacientes que tengan el tumor en la vejiga van a tener uno también en el tracto urinario superior. Como digo, no se hace de rutina. Tampoco la resonancia magnética, pero esta es útil para evaluar la invasión de la pared vesical y pues es más precisa. En cuanto al grama óseo, pues solo se va a realizar en aquellos pacientes que tengan dolor óseo o en el que aquellos estudios de laboratorio haya salido una fosfatasa alcalina elevada, pero tampoco es de rutina. Siguiente, por favor. Ok. La citoscopía es el estándar de oro para el diagnóstico y también para el seguimiento del cáncer. Va a permitir la descripción de la localización, el tamaño, el número y el aspecto del tumor.
También se menciona que se debe de realizar después de 3 meses en el que se haya hecho la resección transuretral. En aquellas lesiones pequeñas o planas, o en aquellos que están solo in situ, pueden escapar de aquella luz blanca. Así que, pues, esas no es tan preciso en este tipo de lesiones. En cuanto a la citología urinaria, es un complemento de la citoscopía. Esto es más que nada útil en aquellos tumores de alto grado y también en la detección de los carcinomas in situ. La sensibilidad es muy variable porque depende de la persona que lo realice. Para esto hay varios obstáculos, pues puede que haya una carga celular baja y pues que no lo detecte, que haya infección en las vías urinarias, que haya cálculos renales o que haya instalaciones vesicales anteriores. Que sea positivo, sí nos puede hablar de una presencia de cáncer urotelial, pero si sale negativo, pues no nos va a excluir la presencia de cáncer. Siguiente, por favor. Ahí está una imagen de cómo se hace la cistoscopía. Pues se va a introducir el endoscopio por la uretra hasta llegar a la vejiga, ¿no? Y ahí pues va a tener la camarita y con esta luz que le digo, la luz blanca, pues es donde se escapan aquellas lesiones pequeñas o que sean planas. Siguiente, por favor. Y aquí está cómo se vería el tumor. Siguiente. Y esta es de la citología urinaria, que es como se verían aquellas células, pues, que no deberían estar en la orina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, una vez establecido el diagnóstico, tenemos que determinar si el tumor es superficial o invasor. En los tumores no músculo invasores, que son de TA-T1, la base del tratamiento va a ser la resección transuretral del tumor vesical completa. También encontramos la quimioterapia intravesical, posoperatoria e inmunoterapia intravesical. En esta, los tumores de bajo riesgo de recurrencia se va a tratar con quimioterapia, entre ellas la mitomicina C y la epirubicina, en las primeras 6 horas después de la resección. En los tumores de alto riesgo de recurrencia se va a ir por la inmunoterapia intravesical con bacilo Clement Waring, con una inducción de 2 a 4 semanas después de la resección, y se recomienda que sea 6 semanas, con un mantenimiento por 3 años según el riesgo de recidiva. En cuanto a la cistectomía radical, esto solo va a ser en pacientes que corren riesgo elevado de progresión y debe cumplir pues los siguientes criterios o características, ya que sean tumores múltiples y o de gran volumen, que sean menores de 3 centímetros, como el T1 de alto grado, T1 de alto grado con carcinoma in situ concurrente, recurrencia temprana de T1 alto grado, T1 grado 3 y carcinoma in situ en uretra prostática, histología poco usual, invasión linfovascular y vejiga no funcional. En el tratamiento de músculo invasor, tenemos que determinar la presencia de enfermedad metastásica regional a distancia. Si la enfermedad está confinada al órgano, tenemos que considerar 2 factores. El primero va a ser la existencia o no de masa palpable en la exploración bimanual, y la segunda, la extensión o no del tumor más allá de la pared vesical. En este caso, pues T3 va a tener un peor pronóstico. Tenemos la cistectomía radical y derivación urinaria, que va a incluir en el hombre la resección de la vejiga, la próstata, la vesícula seminal, los eferentes y los uréteres distales. En la mujer va a recurrir la resección de la vejiga, la uretra, el útero, los ovarios, el tercio superior de la vejiga y los uréteres. Y dentro de las contraindicaciones de estas, pues va a ser una enfermedad neurológico-psiquiátrica, una esperanza de vida corta, una insuficiencia hepático-renal, y también tenemos un carcinoma de células transicionales del borde uretral. En el tratamiento de neoadyuvancia y adyuvancia, vamos a tener que en la neoadyuvancia va a ser una quimioterapia basada en platinos con los siguientes esquemas, que son metotrexato, vinblastina, adriamicina, cisplastino y gemcitabina.
En adyuvancia, esto lo va a hacer en aquellos pacientes que no recibieron pues, el tratamiento de una adyuvancia o tienen un mal pronóstico histopatológico y van a hacer los mismos esquemas. El tratamiento trimodal, en esta pues vamos a encontrar la resección transuretral de tumor vesical seguida de quimioradioterapia concomitante y va a ser opción en pacientes que pues van a desear conservar la vejiga o no candidatos a la cistectomía radical. Por último, tenemos a la radioterapia que puede utilizarse para detener hemorragias de origen tumoral. Tenemos a la radioterapia con monoterapia, que va a ser solo en pacientes no candidatos a cirugía y quimioterapia. Y la radioterapia paliativa, que va a estar indicada en pacientes con enfermedad avanzada, irresecable y no candidato a cistectomía radical. Y eso es todo por nuestra parte. Gracias. Ok, doctores. Bueno, aquí, como se dieron cuenta, el punto importante pues es asociar edad, tabaquismo y hematuria. Esa triada es una triada muy característica de cáncer vesical. La mayoría de los pacientes se van a detectar con hematuria y la ventaja es que hay tumores que aunque sean tempranos, que estén invadiendo solo la mucosa, van a causar hematuria y eso hace que los pacientes se detecten en una etapa más temprana. Entonces, al final de cuentas, es un factor a favor de los pacientes porque al ver la hematuria en la orina, los pacientes buscan atención médica y se tratan en la mayoría de los casos de forma temprana. El otro problema es que los pacientes, pues en general, todos requieren la cistoscopía para biopsia o para resección del tumor, pero la enfermedad tiende a recurrir localmente muchísimo. Esta es una de las enfermedades que en el 50-60% de los casos, cuando resecas un tumor de la vejiga, va a regresar en la misma vejiga. Por eso es que, como vieron en las opciones de tratamiento, la cistectomía es la opción de tratamiento quirúrgico inicial. Esta puede ser antes o después de la quimioterapia, que sería en el caso de dar primero una quimio neoadyuvante basada en platino y después hacer la cistectomía. Lo otro es la diferencia que hicieron entre si el tumor invade o no invade el músculo. En realidad ese es el punto más importante en la enfermedad que no es metastásica. Si no invade músculo, lo tratamos solo localmente. Cirugía y medicamentos locales, que puede ser la BCG o la mitomicina o la epirubicina o adriamicina. Y cuando invade músculo, ahí sí, se tiene que pensar en quimio neoadyuvante, en cirugía o la terapia trimodal, que es la resección transuretral de vejiga con quimio y radio. Esto de la terapia trimodal es importante porque ahí buscamos no quitarle la vejiga al paciente, porque hacer una cistectomía es dejar al paciente con una bolsita, con un tipo de estoma a nivel abdominal, donde va a estar recolectándose la orina. El paciente ya no va a orinar por la uretra. El problema es que esto puede acarrear riesgo de infecciones de vías urinarias y de lesión renal o enfermedad renal en el futuro. Por eso es que la calidad de vida de los pacientes cuando quitas la vejiga se puede afectar, pero sabemos que la cistectomía sigue siendo el tratamiento de elección siempre que se pueda realizar. Y la quimioterapia pues es basada en platino y algo que tenemos que recordar es que los platinos tienen posibilidad de toxicidad renal y muchos pacientes con tumores de vejiga ya tienen daño renal. Por lo tanto, para el tratamiento existe una clasificación donde ponemos a los pacientes si son candidatos o no candidatos a platino, que le decimos elegible o no elegible. Si son candidatos a platino, pues damos un tratamiento con platino. Si no son candidatos a platino, ahí podemos dar otras quimios, pero actualmente las opciones de tratamiento más nuevas son inmunoterapia, anticuerpos monoclonales para aumentar el efecto del sistema inmunológico sobre el tumor. Atezolizumab, pembrolizumab, avelumab. Y estos medicamentos ya están autorizados, sobre todo para los pacientes que no son candidatos a platino. Entonces, para ustedes lo más importante es enfocarse en los factores de riesgo, en el cuadro clínico y en el diagnóstico inicial.
¿Ok? ¿Algún otro comentario, doctoras? Bueno, si no, entonces vamos a dar por terminada la grabación.